Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etzvi Ben Daniel. El día de hoy, hermanos, tenemos un programa especial para miembros del Club de Patrocinadores, en el cual vamos a dar continuación al estudio de la Parashá. Esta semana, la parashá que corresponde viene siendo la parashá número 42, la cual lleva por título Matot y la encontramos en el capítulo 30, versículo 2 del libro de Números hasta el capítulo 32, versículo 42. En algunas versiones de listas de la parashá, me encuentro el detallito que algunas inician esta parashá con Números 30, versículo 1, en otros casos, Números 30, versículo 2. Tal vez el hermano Tzvi nos pueda ampliar un poquito más de cómo a veces en el texto hebreo existen variaciones, ¿verdad, hermano Tzvi, con respecto a lo que es pasajes bíblicos, ¿verdad? Pero bueno, les doy una reseña breve de qué trata, qué consiste esta parashá Matot. En esta parashá encontramos una venganza de parte del pueblo de Israel contra Madián. Y esta venganza es instruida, guiada, nada más y nada menos que por el Altísimo. Vamos a estar hablando de eso. También vemos cómo después de este acontecimiento se da una repartición del botín que el pueblo de Israel llega a tomar, a ganar. Más adelante vamos a ver un episodio de cómo las tribus de Rubén y Gad logran establecerse al oriente del Jordán, recordando que el pueblo de Israel es por ahí, por el mismo Jordán, que ellos logran ingresar a la tierra, pero vamos a estar tal vez hablando rápidamente de cómo estas dos tribus llegan a negociar con Moisés el tema de establecerse, quedarse al lado este del Jordán. Bienvenido, hermano Miguel. Bienvenido, hermano Etzvi. Shalom, shalom. Hola, ¿qué tal, muchachos? Shalom a todos los que nos están escuchando. Como bien decías, el nombre de la parashá es Matot, que es el plural de la palabra maté. ¿Okay? No confundirse con el mate argentino que se bebe, sino maté es el nombre, la palabra hebrea más bien, para un bastón. ¿Okay? Un bastón o un cetro se utiliza para caminar o también es una representación de poder, ¿sí? El que tiene el bastón, en este caso está hablando de las tribus, ¿ves? Nunca hubieses asociado esto. Habló Moisés a los príncipes de las tribus, ¿ok? Dice en el versículo 2, como bien decías, en lugar del 1, dice el Roshei Amatot, las cabezas de las matot, y matot no es necesariamente la palabra para tribus, ¿se entiende? Sino que son estas figuras de autoridad. ¿Puede ser también como la vara de Moisés? Exacto, sí. Okay. La vara es un bastón, exacto. Muy bien. La misma palabra. Y bueno, y la parashá comienza hablando de el voto, ¿sí? Un voto y un juramento. ¿Okay? En hebreo es neder la palabra y shvuah son dos palabras distintas. ¿Okay? Voto y juramento. Hay algunas opiniones rabínicas al respecto. Se habla de que la palabra voto tenía que ver con privarse de algo, mientras que la palabra juramento era cuando marcaba la relación entre una persona y una cosa, ¿okay? En lugar de
más bien el asceticismo de privarse de una cosa. ¿Okay? Los votos son un medio para el asceticismo, dice en el Talmud. ¿Okay? Entonces, el asceticismo, recordemos, privarse de algo, tal como teníamos el voto nazareo, ¿sí? Era un tipo de voto. Había distintos tipos de votos, uno podía inventarse su propio voto, ¿sí? Como por ejemplo, no voy a utilizar el teléfono por un periodo de tiempo, puede ser un voto, ¿sí? Está ligado con el asceticismo, que es una cualidad que es alabada en la literatura judía, más precisamente en el Talmud. Dice, el asceticismo lleva a la pureza lleva a la santidad lleva a la humildad lleva al temor del pecado, el temor del pecado lleva a la santidad lleva a la posesión del Espíritu Santo. Atención aquí, un conflicto con la doctrina cristiana, obviamente, y el Espíritu Santo lleva a la vida eterna. Interesante entonces esta conexión, que muchos obviamente no estarán de acuerdo, pero de acuerdo a esta opinión talmúdica del asceticismo, de privarnos de cosas, se puede llegar a ese nivel espiritual. Y tenemos muchas sectas judías que creían en eso, incluidas la secta de Qumran, que puede ser que Juan el Bautista haya sido miembro de esa secta, que vivían una vida así ascética. Pero en este caso de los votos, más bien lo que se está hablando es acerca de poder cumplir con la palabra de uno y también de el estatus de la mujer. ¿Okay? Hablábamos de la sociedad patriarcal, que era la sociedad del Medio Oriente antiguo, la sociedad del Israel antiguo. Cuando una mujer hacía voto, todavía no significa que eso está establecido. Si el padre la escucha, si ella está en la casa de su padre o bajo la potestad de su padre aún, el padre puede anular ese voto. O su esposo también, ¿no? Exacto, y luego de dejar la casa de su padre, estaba luego bajo la autoridad de su esposo. ¿Okay? Entonces, en ese momento, cuando el esposo lo escuchaba, podía anular ese voto. Y me interesaría escuchar la opinión de Miguel al respecto. Yo tal vez lo atribuyo un poco al tema hormonal de las mujeres, que son como muy emocionales, ¿sí? Entonces, tal vez una mujer puede hacer un voto y dice, se arrepintió a los 5 minutos, ¿sí? Entonces, ahí el padre poniendo un poco más de estabilidad emocional a la cosa. ¿Cómo lo ve, Miguel? Sí, bueno, yo en este asunto de los votos he estado reflexionando y quería compartirte también, quizás tú no lo sabes por el trasfondo tuyo judío, dentro del cristianismo hay ese tipo de votos, pero más relacionados con promesas que se hacen de ir a visitar santuarios. Entonces la gente dice, uy, si me sale este negocio, me voy al santuario tal, que en cada país son diferentes y muchas veces representa irse a pie desde donde usted vive hasta allá, o una vez que llega al santuario, entrar caminando de rodillas desde abajo del cerro hasta arriba, y la gente se lacera las rodillas y todo eso porque está cumpliendo un voto. Exactamente lo mismo ocurre aquí en Costa Rica, hermano Miguel. Sí, esto es parte del folclore latinoamericano, ¿no? Entonces, el concepto de voto no es totalmente extraño a nosotros. Lo que pasa es que lo tenemos distorsionado, porque el voto lo hacemos más por el asunto de el interés, no del ascetismo que mencionó Zvi, sino de más bien obtener algo, o sea, todo lo contrario, ¿sí? Si esto me resulta y el negocio me resulta, entonces yo hago este voto, o sea, no renuncio a nada, más bien obtengo. Pero obviamente dentro de lo que se plantea aquí en la escritura,
con esa palabra neder, entiendo que es más atarse a sí misma a hacer algo bueno o a hacer algo o a dejar de hacer algo malo. Y entonces la persona se compromete delante de Dios, no necesariamente en público, es lo que yo entiendo, sino que la persona podía hacerlo en la privacidad de su vida y decir, bueno, yo voy a comprometerme a tal cosa. Quizás un equivalente hoy sería, eh, voy a dejar de tomar café. Terrible. Uy, ¿cómo así? O Voy a alcohol, dejar alcohol para muchos. alcohol, voy a dejar de fumar, voy a dejar de, en fin, tantas cosas que podría haber que mejorarían la condición de esa persona para conducirla a ser más sensible o más cercana al Señor o ajustar su vida a los parámetros que dice la Torá. Diferente del juramento. En el juramento lo que yo percibo es, en el juramento yo estoy poniendo a Dios como testigo de una declaración que yo estoy haciendo. O sea, en la práctica también lo usamos mucho y en el vocabulario normal, callejero, es muy fácil decir, le juro por mi madre, ¿sí? Lo más sagrado que tengo por mi madre, que tal cosa, y es una manera hasta irrespetuosa de hacerlo, ¿no? Porque muchas veces son mentiras, pero es la manera de darle credibilidad a esa mentira que usted está diciendo. Y obviamente no se trata de esto. Aquí cuando hablamos de jurar, Yeshua nos enseña que no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada, porque nuestro sí debe ser sí y el no debe ser no. Punto. Entonces en el juramento sí tiene otra categoría diferente del voto, de la promesa que nosotros llamamos, y, y tiene que ver con ese poner a Jehová como testigo, ¿no? Y me parece, tal vez para ampliar un poquito aquí, hermano Miguel, ese contexto cristiano del cual nosotros venimos, a excepción del hermano Gatsby, que por ese pasaje en el Evangelio, entonces más bien se nos enseña que los juramentos vienen a ser como prohibidos, ¿verdad? No se puede jurar. Entonces, pero más bien cuando vamos al contexto de la Torá, vemos que los juramentos se daban. Lo que estaba prohibido, o lo que está prohibido más bien, es no cumplir con el juramento o no cumplir con ese voto, ¿verdad? Entonces, de ahí tal vez la mala interpretación de este pasaje que usted mencionaba del Evangelio. Hermano Miguel. Bueno, y para responder la pregunta de Zvi sobre cómo me siento yo respecto del asunto de poder revocar un voto de la esposa. Bueno, yo lo miro como un asunto de protección, ¿no? Yo no creo que es tanto el machismo de decir, bueno, yo soy el rey, la canción famosa mexicana, ¿no? Pero sigo siendo el rey. No, yo lo veo esto como un asunto de protección de la mujer, de las hijas, de la esposa. Precisamente por eso que tú mencionabas, de que la mujer tiende a ser muy emocional y a veces en ese calor de las emociones puede decir cosas que luego al pensarlas con cabeza fría dice, uy, no, esto yo no debería haberlo hecho. Entonces el esposo o el padre podrían nivelar esto. Ahora, curiosamente, esto no se dice respecto de los hijos menores. O sea, este asunto de revocar los votos, no sé si Zvi tenga algo al respecto, pero aquí no aparece nada de que cuando el hijo hace un voto y está todavía bajo la autoridad del padre, también él lo puede revocar. Se menciona solamente respecto de la mujer. ¿Tienes Y, algo sobre eso? y no, pero yo diría que hay una edad específica en donde el niño llega a ser responsable sobre sus propios actos. En el judaísmo moderno, ese es la edad de 13 años para un varón. Y en tiempos antiguos no se sabe si debió haber sido esa edad o la de 20 años era para ir a la guerra, como vimos en los censos, y, y había distintas edades de responsabilidad, pero sí, no estoy seguro a decir verdad. Bueno, Sí, y
Perdón, hermano Miguel, y la responsabilidad entonces, apoyando esta observación que hacía usted, hermano Miguel, de parte de los padres para con los varoncitos, de la importancia de ese cuidado de tener, ¿verdad? Con respecto a cuando usted vaya a hacer un voto, a hacer un juramento, asegúrese de que usted esté alineado con el Altísimo, no vaya a jurar algo que usted después no pueda cumplir, un voto, y queda usted mal con el padre o queda usted mal con los hombres y entonces vaya a haber una consecuencia. Entonces, todavía más responsabilidad para con los hijos varones, ¿verdad? Entonces, hermano Miguel. Sí, quería traer esto a la práctica en el presente porque recuerdo que muchas veces los hijos, estando adolescentes o pequeños, en la escuela o en los colegios, como se llame, hacen compromisos con sus amiguitos. Y entonces vienen y embarcan a los padres y los padres son incapaces de decirle no porque se traumatiza el niño. No, no, no. Nosotros tenemos la responsabilidad de revocar esas decisiones. Ah, pero es que yo me comprometí a llevar. No, tú primero me tienes que consultar a mí. O sea, es un asunto de que nosotros debemos educar a nuestros hijos pequeños o hasta qué edad les vamos a poner, 17, 18 años, cada familia debe determinar eso, en donde los padres les demos el parámetro de que vamos a revisar las decisiones que tú haces, porque no necesariamente están correctas, o te voy a establecer un área en la cual tú puedes decidir sin consultarme. Y obviamente serían cosas sencillas, pero lo que tenga que ver con compromisos de dinero, con asuntos de fiestas nocturnas, de o qué sé yo, entonces tienes que contar primero conmigo. No des el sí si primero no has preguntado a tu papá o a tu mamá. Yo creo que si educamos a los chicos en eso desde pequeños, les vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza a ellos y también a nosotros. Palabras muy sabias, palabras muy sabias. Bueno, y entonces vamos avanzando en la parasha. Les mencionaba acerca de este episodio muy interesante de cómo se nos hace recordar aquel momento famoso en la Torá donde aparece aquel profeta llamado Balaam, ¿verdad? Y entonces Balaam, o más bien Balak, se encuentra con Balaam y le hace una serie de solicitudes con respecto a maldecir al pueblo de Israel. Ya conocimos la historia de cómo Balaam tenía la prohibición de parte del Altísimo maldecir al pueblo que es un pueblo bendito, así se lo dice él. Yo no puedo maldecir a este pueblo porque este pueblo es bendito y Jehová no me da permiso de maldecirlo. Muy bien, pero sin embargo le provee a sus enemigos entonces la estrategia para que Israel quebrante el pacto, quebrante el mandamiento y de esa manera venga maldición sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Y eso fue llevando a los hijos de Israel a mezclarse con mujeres extranjeras. Entonces, Jehová viene y le dice a Moisés, van a ir ustedes a cobrar venganza contra ese pueblo de Madián, los cuales las mujeres se mezclaron con los hijos de Israel y entonces cometieron estas barbaridades, ¿verdad? Estas abominaciones. Entonces, vemos ese detalle. Bueno, lo primero que yo destaco es qué diferencia es ir a la guerra llevando a Jehová con uno, ¿verdad? A diferencia de aquel momento donde Israel, después de haber pecado, después de haber murmurado, le dice a Moisés, vamos a ir a pelear contra Amalek y contra los cananitas. Y Moisés le dice, pero no vayan, Jehová no va con ustedes, el arca no va a ir con ustedes, nosotros no nos vamos a quedar aquí. Ah, no, pero ese grupo de Israel metió la cabeza, decidieron por ellos mismos, fueron, bajaron estos enemigos y los golpearon. Más bien Israel sufrió una pérdida. En este caso ocurre lo opuesto. Israel va a la pelea contra Madián, salen victoriosos, sin embargo, siempre hay detallitos, ¿verdad? Israel decide dejarse a las mujeres, a los niños y entonces ya por ahí surge la inquietud
de parte de Jehová, de parte de Moisés, ¿qué pasó con este botín que ustedes están dejando, incluyendo a las mujeres y a los niños? Tienen que matar a a estas mujeres, a estos niños, lamentablemente. Estas fueron las mujeres que se habían mezclado, que habían provocado que Israel cayera. Y no solo eso. ¿Y qué culpa tienen los niños? Bueno, esa es una gran pregunta. Ahora, yo me puse a analizar esto. Tal vez ustedes me ayudan a elaborar un poquito. El problema aquí, creo yo, es que los niños después, cuando ya ellos son grandes, se van a levantar contra Israel. Va a ser como un Entonces caballo. no tienen libre albedrío. No, sí, lo que pasa es que se van a convertir en un caballo de Troya dentro de Israel. Entonces vas a dejarte niños que tú mataste a sus padres por la situación que haya sido, ¿verdad? Pero ellos en su condición de niños no se van a acordar de la razón por la cual mataron a mis padres. Simplemente lo que van a querer es cobrar venganza. Es complejo esa consulta que tú dices. Perdón por traerte estos interrogantes filosóficos y no, pero son morales. muy válidos, hermanos. Sí, yo creo que cuando uno ve ya muerte de niños y gente inocente, uno dice, Dios mío, pero ¿cómo explica uno esto, verdad? Es difícil. Yo siento que No, es y yo creo complicado. que también hay un componente espiritual, porque si estas son personas que están practicando las artes oscuras y de adivinación y la idolatría y todo eso, de alguna manera esa semilla ha sido plantada en esos niños también. Y tarde que temprano esa semilla va a dar su fruto. Entonces vuelve otra vez y se replica el asunto de la idolatría, el asunto de todo esto que se quiere eliminar. Por eso yo miro que Jehová, aunque nos parece irracional a nosotros, cuando entrega la tierra prometida les dice, aniquilarán todo, no dejarán nada, porque se trata de eso, ¿no? De erradicar totalmente todas aquellas semillas que pudieran volver a florecer. Y efectivamente eso no se hizo y florecieron. Como un cáncer que se va carcomiendo desde adentro. Hermano Tzvi. Y igual atención, no todo es terrible, hay esperanza para las mujeres vírgenes, que incluiría a las niñas, que ellas van a vivir dentro de la sociedad de Israel. ¿Okay? Y bueno, se nos menciona también los sacerdotes que van aquí, Pinjas por nombre, también Eleazar, su papá, y dice luego acerca del botín. Oro, plata, bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego. Había que pasarlo por fuego. Entonces, ¿cómo hasta los objetos podían estar contaminados de alguna manera con ciertas iniquidades de un pueblo? Algo que nosotros ni nos imaginamos hoy en día. Nosotros vamos a un lugar completamente corrupto y nos compramos una almohada para poner nuestra cabeza, ¿sí? No pensamos que las cosas pueden estar impuras de esa manera, y ni nos preguntamos de dónde vienen las cosas. Pero dice, todo lo que puede pasar por el fuego será limpio, y lo que no pasa por el fuego lo pasas por las aguas de purificación. Y lavaréis vuestros vestidos al séptimo día, y ahí sos limpio y puedes entrar al campamento. Entonces, increíble todos estos rituales y procedimientos después de la guerra para llegar a reinsertarse y participar del culto de Israel, ¿sí? Y dice que tomaron 675,000 ovejas, 72,000 bueyes, ¿ok? 61,000 asnos. Y las mujeres que no habían conocido a varón, las que se salvaron, 32,000. ¿Okay? Entonces, hay que poner esto en el contexto también, que se está a punto de entrar a la tierra de Israel y establecerse allí. Qué buen timing, que hacen esta guerra y matan a todos, se quedan con sus riquezas, porque ahora van a empezar una nueva vida, ¿sí? Entonces esto les viene, pero de 10. Y
¿Sabes lo que cuando estaba diciendo esto? O sea, yo me río, me lo tomo con humor, pero o sea, sí, esto es la realidad de lo que sucedió. O sea, sin pelos en la lengua, no soy un pastor que está dando un sermón y decir solo las partes bonitas y las otras partes no. O sea, todo esto sucedió y por esto es importante estudiar la parashá, estudiar toda la Torá, no solo los versículos que te gustan para imprimir y poner en tu habitación, ¿sí? Entonces, lo interesante iba a decir que me remite cuando el pueblo salió de Egipto, tomó las riquezas, ¿sí? Cuando se sale de un lugar hacia otro, fíjate cómo el Creador bendice al pueblo. Cuando salió Jacob de trabajar con Labán, se llevó todas estas riquezas, ¿sí? Cuando Abraham salió de Mesopotamia, él tenía también todo este ganado, todos estos animales. Entonces, esto es también como un patrón que sucede en Israel y que obviamente es igual a bendición, ¿sí? Bendición material en sus vidas. Que la iban a necesitar, definitivamente. Mano Miguel, ¿quería hacer un aporte? Sí, una última cosa es que esto de las artefactos que pueden estar contaminados sigue sucediendo hoy en día. Ese mundo espiritual no se acabó, es real. De hecho, sabemos que hay sitios donde se hacen trabajos y lo que hacen es rezar, se dice aquí en ese vocabulario, rezar un cuadro, rezar un objeto e ir e implantarlo en la casa de la víctima. Y resulta que en esa casa comienza a haber una cantidad de situaciones inexplicables, ¿no? De alteraciones en la comunicación, de violencia, de reacciones extrañas de la gente. Y muy probablemente está ligado con aquel objeto que la persona, la amiga, el amigo le trajo y le regaló, pero que tenía otra intención. Entonces, mire, es importante que nosotros seamos mucho más cuidadosos de qué traemos a nuestras casas. De hecho, en alguna ocasión yo estuve en un mercado indígena y vimos allí algunas figuras muy bonitas, pues artísticamente bien hechas, y pensamos, qué bonito llevar algo de esto. Y le pregunto yo a la chica, ¿esto qué es? Y entonces ella me explica, sí, eso es una elaboración, que no sé qué, y tiene los colores tales y la forma tal porque está dedicado a los espíritus de aquí, de allá y de bueno. Ah, ok. Si eso está consagrado y yo me lo compro y me lo llevo sabiendo eso, hombre, yo estoy abriendo la puerta a que esos entes espirituales influencien mi casa, mi hogar. Entonces, somos responsables por ese tipo de cosas. Y yo le diría, bueno, ore pidiendo dirección de Dios que le dé discernimiento por si hay algún cacharro, alguna cosa que usted tiene en su hogar que pudiera estar ligado con algo y que necesita ser sacado. Porque la verdad, incluso hasta la música, yo no sé si ustedes saben, obviamente sí, hay una cantidad de canciones profanas, perversas, que incitan a la muerte, que incitan al sexo pervertido y una cantidad de cosas. Y resulta que las oímos en la casa o que nuestros hijos las escuchan sin cuidado. Todo eso tenemos nosotros que poner control, porque son los canales que el oponente utiliza para desvirtuar la Torá y para conducirnos en la ceguera a la oscuridad suya y, por supuesto, al descalabro total en las relaciones y todo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, tal vez una anécdota así rápida, uniendo a lo que nos decía el hermano Miguel. Me pasó en un trabajo con una compañera, una amiga. Ella es seguidora de Krishna y muy amablemente, en medio de las conversaciones que teníamos, me ofreció unos tamales que habían preparado, pero yo no lo, como que no lo tomé a mal.
ella sí sabía que yo no comía cerdo y como la dieta de ellos es vegetariana, entonces me dijo, aquí estos tamales son vegetarianos, no hay problema. Entonces, ok, qué considerada, dije yo, ¿verdad? Y después de tener los tamales por un momentito, vino a mi corazón, a mi espíritu, que le consultara a ella que si oraban por estos alimentos, eso que usted mencionaba, hermano Miguel. Y entonces, claro, yo con la pena del mundo fui y le pregunté y me dice, sí, nosotros oramos y oramos a Cristo y entonces le consagramos todos los alimentos. Yo me quedé, ay, le digo, qué pena, no me los puedo comer, le digo, por esta situación, ¿tú entiendes? Y todo eso. Ella al principio se quedó así, ¿verdad? Como un poquito impactada, pero ya después me dijo, no, yo comprendo. Pero es justamente eso que usted está diciendo, no solamente objetos que compramos, que llevamos a la casa. Esto es lo mismo, esto es lo mismo que decía Pablo en Romanos. Yo sabía que me ibas a sacar que esté acusado en su conciencia, entonces que coma solo vegetales, entonces aquel se queda Harold ahí con su bolsita de papas. Yo sabía que me ibas a sacar ese pasaje bíblico. Y por el otro lado, acá está Tzvi, viajando de mochilero en Laos, en una caverna, viendo que gente ponía arroz y fruta a un Buda que nunca se las iba a comer y todavía estaba el arroz caliente. Cuando la gente se va, me dio un banquete gracias al Buda. Hiciste las de Pablo, que oraste nada más y porque un ídolo no es nada. Exacto. Entonces se puede ver de ambas maneras. Ok. Bueno, yo opté por mejor no. Tuve como un fuego del celo, ¿verdad? Ya no, y cuando ya lo piensas, ya no, ¿entiendes? Si ya te entró ese pensamiento en tu corazón, claro. Entonces ya no lo haces porque ahí ya tu conciencia te está acusando. Claro, ¿entendés? Claro, totalmente de acuerdo. Entonces está bien, y yo creo que hiciste lo correcto. Entonces ambas cosas son lo correcto. Ese es el punto, la visión judía. Se pueden armonizar cosas que aparentemente pueden ser contradictorias. Depende de la situación. Te comprendo. Bueno, y ya para ir concluyendo esta parashá, al final se nos menciona ese dato de cómo la tribu de Rubén y la tribu de Gad se establecen al oriente del Jordán, se comprometen, eso sí, a pelear con sus hermanos, el resto de las tribus de Israel, de manera que si no lo hacen, serán culpables delante de Jehová por haber dejado a sus hermanos solos en la guerra, ¿verdad? Y por ahí se nos comenta un dato de cómo había ocurrido anteriormente el hecho de que las tribus se rebelaran, unas cuantas tribus se rebelaran a nivel interno del pueblo de Israel, provocó entonces la ira de Jehová y Moisés quería evitar que esto volviera a suceder, ¿verdad? Entonces les dice, ok, se quedan de este lado ustedes para que puedan tener sus rebaños y la tierra, aprovechar las fuentes de agua y todo eso que ustedes quieran, pero eso sí, van a la guerra, los varones, ¿verdad? Van a la guerra y ayudan a sus hermanos, no los van a dejar solos. Esa fue la condición que que Moisés les establece, ¿verdad? Para que la ira de Jehová no fuera a caer nuevamente y entonces exterminar al pueblo, ¿verdad? Como antes pudo haber ocurrido. Y bueno, hermanos, este es el final de esta parashá. Esperamos haya sido de bendición para ustedes. Nuevamente, esta parashá inicia Números 30, versículo 2, concluye en Números 32, versículo 42. Muchas gracias, hermano Miguel. Muchas gracias, hermano Tzvi. Muchas gracias a ustedes, hermanos. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.